El siguiente es un programa cultural y educativo que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin que se requiera la orientación de madres, padres, representantes o responsables. Queremos invitarte a la hora del almuerzo a que tu mesa se convierta en un altar para que junto a tu familia puedan agradecerle al Dios de la provisión y al mismo tiempo rescatar los valores de la unidad familiar. Almorzando en familia, de lunes a viernes por Cercadeña Estéreo, haciendo radio contigo. ¿Cómo están todos? Un saludo muy cordial de parte de la Iglesia Mi Renuevo. Hoy compartimos un tema muy especial, la vida en el Espíritu, el cual prometimos la semana pasada. La semana pasada recuerden que estuvimos hablando, terminando lo que era el tema de el Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. Y ya que hemos hablado del Dios Todopoderoso, y de su Hijo y de su Santo Espíritu, nos es necesario hablar de la vida en el Espíritu. Y es que Dios nos llama a vivir en el Espíritu, un tema de gran importancia para nuestra vida. Hoy aquí compartiendo con ustedes este tema, sus servidores, el pastor Wilker Palacios y Karina Alvarado de la Iglesia Mi Renuevo. Un saludo muy especial de parte de la Iglesia. ¿Cómo vivir en el Espíritu? Es una buena pregunta, ¿no? Pues hoy compartiendo con ustedes este tema, conforme a la voluntad de Dios, lo que está escrito en su palabra, sabemos un poco más de lo que es la vida en el Espíritu. Sabemos que Dios, nuestro Padre Celestial, es uno y que habita en un lugar inaccesible, en su santo cielo. Pero también sabemos que tiene un Hijo unigénito al cual le dio todo dominio, poder y autoridad en los cielos y en la tierra, y que es el sacerdote que intercede por nosotros en el templo que está en los cielos. Ahora, Dios nos ha dado de su Espíritu Santo, para que comprendamos la palabra de Dios. Y es que todo aquel que ha creído verdaderamente en Dios, le ha recibido en su corazón. ¿A quién? A Cristo Jesús. Y esa fe hace también que llegue sobre la persona el Espíritu Santo. Y de hecho se cree por el Santo Espíritu de Dios. Por esta razón, el día de hoy hablamos sobre este tema. Primeramente, se manifiesta el llamado de Dios a su vida. Usted cree en Dios y Jesucristo viene a morar en su corazón por medio de su Espíritu. Pero muchos creen en Dios, pero no han recibido aún lo que es el Espíritu Santo. Y para recibirle, el Señor nos insta en su palabra que le pidamos al Padre el Espíritu Santo y Él nos lo dará. Así dice la Escritura. Así que es interesante esto, ¿verdad? Lo recibes en tu corazón al Señor, al Dios Todopoderoso, donde allí guarda Dios tu fe y su santa palabra. Y crees por el Espíritu Santo en Dios, pero necesitas que el Espíritu Santo de Dios venga sobre ti para que se manifieste en ti la vida en el Espíritu. No es que la gente va a ser perfecta de un día para otro, pero vive en el camino de la perfección. Vive en la fe. El justo por la fe vivirá. Dice la palabra que también practica la justicia, y es porque es justo. El justo por la fe vivirá. Y es que el mejor ejemplo de justo, del varón justo y perfecto, fue Jesucristo, que vino como hombre para dar un mensaje a la humanidad, la buena noticia. Más que un mensaje, la buena noticia de la salvación y la vida eterna. Y dijo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y más adelante dijo: el reino de los cielos
está entre vosotros. Hoy compartiendo este tema, la vida en el Espíritu. Veamos el libro de Gálatas en su capítulo 5. La vida en el Espíritu se ve reflejada, pues en la acción de la persona que vive en el Espíritu se ve reflejada en el fruto del Espíritu. Usted dirá sí, pues en la palabra nos habla del fruto del Espíritu. Lo puedes ver en Gálatas capítulo 5 del versículo 22 al versículo 23. Dice lo siguiente: el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Dice en su versículo 22 al 23. Y vemos que esto es fruto de la vida en el Espíritu. Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor Jesucristo en su palabra. Así que en nosotros se debe manifestar el fruto del Espíritu. Usted dirá, pero a mí me falta esto o yo tengo aquello. Le decimos que usted ha creído en Dios y ha recibido su Espíritu, usted ya lo tiene. Lo que pasa es que Dios cada día nos va enseñando más y usted va creciendo en amor. Por eso la palabra dice perfeccionándose en el amor. Usted se va perfeccionando en la fidelidad, en la humildad, en el dominio propio, en la alegría, en la paciencia, en la paz. Fíjense que habla de la paz. Y Jesucristo dijo, la paz que yo os doy sobrepasa todo entendimiento. Imagínense ustedes eso. Cada día se va creciendo en el Espíritu por medio de su guianza en lo que es la palabra de Dios. Y se manifiesta este aprendizaje porque tienes en ti el fruto del Espíritu. Hoy estamos contigo compartiendo este tema, tus servidores Wilker Palacios y Karina Alvarado de la iglesia Mi Renuevo, la cual les envía un saludo muy especial con amor y afecto fraternal. Wilker, buenas tardes, esperando escuchar todo aquello que has recibido de Dios sobre la vida en el Espíritu. Sabemos que has estado en oración sobre este tema, el cual es también una bendición para nuestra vida. Muy buenas tardes, damos la gloria al Señor por permitir este día tan hermoso, hoy Día del Trabajador. Por acá en nuestra Venezuela celebramos el Día del Trabajador y hoy viernes le damos la gloria al Señor que nos permite un día más y poder compartir en este hermoso programa, el cual se llama Almorzando en Familia. Un programa que para nosotros ha sido de bendición, ha sido de un reto para nosotros todos los viernes tener este compromiso y compartir esta palabra, este mensaje que Dios de gracia nos ha dado y nosotros lo damos de gracia. Le damos la gloria a Dios porque en esta semana quedamos en deuda con ustedes o con el compromiso de hablar acerca de la vida en el Espíritu. Y la vida en el Espíritu es una bendición. Muchos quieren vivir en el Espíritu, pero no pueden. Muchos quieren vivir en el Espíritu, pero menguan. Muchos queremos hacer tantas cosas en el Espíritu y fallamos. Y en esto, pues, creo que es muy notorio hablar acerca del vivir en el Espíritu, porque el Señor efectivamente nos manda a vivir en el Espíritu. Es algo que en lo personal, cuando yo antes de conocer del Señor, yo conocía o había oído de cosas espirituales, y eso siempre en lo personal a mí me llamó la atención porque cosas espirituales, vea ser un ejemplo de un espanto, de cosas sobrenaturales que para el mundo, para uno en un momento era ignorancia, éramos ignorantes y tantas cosas que se dicen, tantos mitos, tantos cuentos, y uno muchas veces los cree cuando en realidad es una farsa, o muchas veces uno no los cree y sí es verdad.
Y en esto consiste el vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu es vivir una vida sobrenatural. Tristemente, personas viven en el Espíritu para cosas malas. Véase la magia negra, véase tantas cosas, lo que es la brujería y todas estas cosas. Pero el Señor en su palabra nos manda a vivir en el Espíritu porque Dios es Espíritu. Dios nos manda a vivir en el Espíritu porque Dios es Espíritu. Y es algo que tiene que coincidir. La Escritura dice que el Padre busca tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Nosotros no podemos adorar a Dios así con nuestras propias palabras y ya. No, tenemos que, sí lo adoramos con nuestras propias palabras, pero no solamente es eso, es irnos más allá y poder adorar a Dios en espíritu y en verdad. Véase la cita bíblica que tenemos por acá o que yo me aprendí de memoria, Romanos 8:1. Es algo que dentro del Evangelio me ha llamado la atención. Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este pasaje o esta cita bíblica, muchos quizás conocemos esta palabra, pero no todos lo cumplimos. Aquí voy a lo que llamamos al pueblo de Dios, a los cristianos hermanos evangélicos. No es mi intención juzgarles, mis hermanos, pero quiero hoy, este humilde servidor, pues yo lo digo con base, hermano. Yo he querido mucho tiempo vivir en el Espíritu. Yo he querido mantener una vida de oración, una vida de lectura de la palabra, una vida de sacrificios carnales y poder menguar la carne y que crezca el Espíritu. Pero hermano, yo he comprendido que en nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada. El Señor en su santa palabra dice: separados de mí nada podéis hacer. Y muchas veces nos enfocamos tanto, hermano, nos enfocamos tanto en vivir en el Espíritu, en nuestra fuerza, y no logramos nada. Yo hice este comentario en una oportunidad y lo voy a volver a hacer. Hay veces que yo como ministro, como pastor, por la misericordia de Dios, yo me preparo para los sermones, me preparo para llevar el mensaje a la iglesia y he hecho ayuno, he hecho velada, me sacrifico toda la madrugada y para estar, por así decirlo, repotenciado del Señor, viviendo una vida en el Espíritu, viviendo una vida en lo secreto, un sábado para domingo, un viernes y un sábado para el domingo estar, entre comillas, lleno de Dios. Y cuando estoy predicando en la iglesia Mi Renuevo, hermano, hay veces que sí, el mensaje fluyó, gloria al Señor, pero no pasa nada. Y yo digo: Dios mío, pues ¿qué pasó? Yo lloré toda la noche, yo estuve en comunión contigo. ¿Qué pasó, Dios mío? Porque mi expectativa era que el Señor tocara las vidas, que los corazones salieran quebrantados y estas cosas. Ahora, me ha pasado que no me preparo, me preparo para el mensaje, pero no me preparo como los otros días, si usted sabe, para hacer un servicio glorioso, para hacer un servicio lleno de la presencia de Dios. No me preparo. Y lo digo pues quizás con vergüenza, sino que me preparo mi sermón, lo que podemos decir, lo normal. Y esos días o esos domingos son de mayor bendición. Esto quizás es contradictorio, pero aquí nos basamos en que Dios es soberano. Te lo voy a volver a decir. Dios es soberano. Y cuando hablamos de que Dios es soberano, Dios hace como Él quiere. Entonces, si yo me preparo un sábado, un viernes, un sábado para predicar en la iglesia, un domingo y el servicio glorioso, yo me voy a llevar la gloria. Y yo siempre lo voy a hacer porque eso me funcionó. Pero en realidad en el Evangelio no es así. En la vida cristiana no es así. El vivir en el Espíritu no es así. El vivir en el Espíritu en la vida cristiana es prepararse, orar, estar dispuesto y dejar que el Señor fluya, que el Espíritu Santo se mueva. Por ello es que dice la palabra: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios en su palabra en Romanos nos da una advertencia, y es que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y aclara, dice: no los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La pregunta es: ¿cómo vivimos en el Espíritu? ¿Cómo es esto? ¿Qué es esto de vivir en el Espíritu? ¿Será que tenemos que morir físicamente y poder vivir en el Espíritu? No necesariamente.
El vivir en el Espíritu se requiere de una vida de devoción a Dios, una vida consagrada y apartada para el Señor. Con esto, hermanos, yo sé que se nos dificulta en oportunidades. Hay veces que uno pasa por estaciones. Yo siempre pongo estos ejemplos. Uno pasa por estaciones. Hay tiempos donde uno quiere leer la palabra. Hay tiempos donde uno quiere como orar más, pasar más tiempo con Dios. Y hay diferentes etapas de las cuales nosotros como personas vivimos. Pero ¿cómo nosotros podemos vivir en el Espíritu? La Escritura dice, no apaguéis el Espíritu. Entonces, cuando dice que no apaguemos el Espíritu, Dios, representando el fuego, nosotros necesitamos siempre estar cerca de ese fuego. Véase el ejemplo que usted es un palo seco. Y disculpe que lo compare a un palo seco, pero solamente te quiero poner como ejemplo. Somos un palo seco y necesitamos fuego para hacer esa antorcha encendida. Ese fuego no lo da más nadie sino el Espíritu Santo. Ese fuego no lo da más nadie sino Dios Todopoderoso. Y al vivir en el Espíritu es vivir una vida encendida en fuego, encendida en el Espíritu. Y por ello yo como persona debo de acercarme a Dios y poder decir, Señor, si en esta hora yo he cometido pecado, yo te quiero pedir perdón. Por favor, perdona mis pecados y ayúdame a menguar en la carne. Hay oportunidades que queremos menguar en la carne, pero no menguamos en la carne. Y eso requiere una vida terrenal, carnal. Por eso es que la Biblia dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En la iglesia, el pueblo de Dios muchas veces está en la carne y no está en el Espíritu. Tristemente, ¿cuántos pastores, cuántos ministros? Oh Dios mío, cuántas iglesias, cuántas familias que están metidas en una iglesia y no están en el Espíritu. Lo que compartía yo la semana pasada en la iglesia, este domingo que pasó, lo que yo compartía, muchas veces nos enfocamos tanto de la obra que nos olvidamos del dueño de la obra. Nos enfocamos en buscar las piedras para ese fogón, nos enfocamos en buscar las cenizas para ese fogón, pero te olvidas de lo más importante que es el fuego, es el Espíritu Santo. Y aquí por ello yo quiero hacer énfasis hoy. Nosotros, hermanos, tenemos que hacer un esfuerzo. Nuestra carne nos va a sacar del propósito de Dios. Nuestra carne siempre nos va a alar a lo terrenal. Pero la Escritura dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. El que yo busque el reino de Dios primeramente, Dios me da recompensas a mí. Aunque yo no busque el reino de Dios para recompensa, Dios en su santa palabra lo ha decretado, lo ha determinado y lo ha dicho. Entonces, cuando yo vivo en el Espíritu, es una vida de devoción a Dios, es una vida consagrada, apartada para Dios. Es de yo decirle no al hombre, no al mundo, no a mi familia. Es yo decir en los secretos, Señor, tú conoces mi corazón, permíteme vivir en el Espíritu. ¿Sabes algo? Nosotros, absolutamente nadie sabe vivir en el Espíritu. El mismo Espíritu Santo de Dios, ese mismo Espíritu nos hace vivir en su Santo Espíritu, vivir en una vida de Espíritu. Por ello dice la Escritura, no los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora bien, cuando tú andas en el Espíritu, no hay condenación en ti, porque todos tus pecados son quitados, son quemados delante del fuego que es el Espíritu Santo. Yo no sé si tú estás entendiendo este mensaje, pero el vivir en el Espíritu requiere de eso, una vida de devoción a Dios, una vida consagrada para Dios, una vida apartada. No solamente oidores y olvidadizos, como dice las Sagradas Escrituras, sino que oidores y hacedores de su santa palabra. Yo pudiera decir, manden un mensaje, comuníquense con nosotros, quienes viven en el Espíritu. Y muchos me van a decir, amén, pastor, amén, hermana Karina, amén, hermano Rieder, pastor Rieder, amén, yo vivo en el Espíritu. Muchos van a decir, pero nuestro interior sabe si fingimos, si mentimos o no.
Por ello, la Escritura dice que estas cosas se han de discernir espiritualmente. Cuando yo discierno cosas espirituales, yo estoy ejercitando mi vida espiritual. Yo ejercito mi vida espiritual. Cuando nosotros declaramos una palabra, cuando nosotros decimos cosas buenas, cosas malas, allí es necesario discernir en el espíritu y que podamos comprender lo que el Señor quiere decir en su santa y divina palabra. Mira lo que dice acá en mismo Romanos 8 versículo 5. Dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Ahora bien, yo quiero preguntarte, ¿tú no eres carnal? Tócate tu cuerpo y te darás cuenta de que sí eres un carnal. Somos carnales. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Nosotros, hermanos, usted y yo pensamos en cosas de la carne. ¿Qué va a vestir este cuerpo? Los zapatos los tengo rotos. ¿Qué tengo que ponerme? Las mujeres, tengo que plancharme el cabello, hacerme las uñas, echarse toda la masilla que se echan en su cara, toda esa cuestión del polvo, la del rubor y todas estas cosas. Las damas piensan en eso. Nosotros los caballeros en afeitarnos, en los que nos salen vellos en la barba, podernos afeitar la barba y poder embellecer este cuerpo. Pensamos en las cosas de la carne. Y si no me cree, pues no desayune, no almuerce y no cene. Y verá qué le va a pasar. Su estómago le va a decir, come, necesitas comer, necesitas hacer algo. Pensamos en las cosas de la carne, hermano. Bebemos agua ahorita, al rato tenemos sed, volvemos a beber agua. Y tenemos tantas necesidades como personas. Necesidades normales, necesidades de la carne, pero la Escritura parece contradecirse. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Nosotros pensamos en las cosas de la carne, pero mira lo que dice, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Qué te quiero decir? Acá la palabra de Dios nos está diciendo, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y el que pensemos en las cosas de la carne es algo normal, es algo que tú estés pensando, ¿qué le vas a dar a tus hijos? Eso es algo normal, eso es de padre responsable, de madre responsable. Pero cuando hablamos dentro de este contexto, la Escritura nos está hablando que no pensemos tanto en las cosas terrenales, sino en las cosas celestiales. Por eso dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Nosotros, aunque tenemos la carne, no somos carnales, por así decirlo, porque tenemos una ciudadanía espiritual. Dice, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Una vez más que tú y yo aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, le decimos a la carne que muera y que al Espíritu vivifique. Entonces esa carne vivifica, dice, porque el ocuparse de la carne, el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y aquí ya estoy concluyendo. Pensamos en las cosas terrenales porque son necesarias. Pensamos en qué comer, en qué vestir, es algo normal. Pero cuando la Biblia nos habla dentro de este contexto, es que ya dejemos de pensar en nuestra humanidad, que dejemos de pensar en lo de la carne y que nos esforcemos por pensar en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, dice la palabra, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si usted y yo nos ocupamos del Espíritu, de la vida espiritual, ¿cómo está nuestra vida espiritual? Allí tendremos vida y vida en abundancia. Qué bendición poder compartir con ustedes este hermoso mensaje de la cual se tituló, se habla de la vida en el Espíritu. Muy importante, claro que sí. Vamos a una pausa musical y ya regresamos con más de este tema, la vida en el Espíritu.
ahora, santo es el Señor, Dios de Israel. Y las naciones lo alaban, e Israel mira, amén. Y todos cantan, aleluya, e Israel mira, amén. Y las naciones lo alaban, e Israel mira, amén. Y todos cantan, aleluya, e Israel mira, amén. E Israel mira. Baruch Adonai, Elohei Israel, Adonai, saludos al Señor. Baruch Adonai, Elohei Israel, Adonai, saludos al Señor. Min haolam, Baruch haolam, alaba su nombre, por siempre será. Min haolam, Baruch haolam, santo es el Señor, Dios de Israel. Y las naciones lo alaban, e Israel mira, amén. Y todos cantan, aleluya, e Israel mira, amén. Y las naciones lo alaban, e Israel mira, amén. Y todos cantan, aleluya, e Israel mira, amén. E Israel mira. La verdad es que sí, Wilker, la vida en el espíritu es totalmente diferente y fíjense que es algo que solamente hace Dios en la persona. Es decir, sin el Espíritu Santo es imposible porque no es con nuestra fuerza, así como decías tú, Wilker. Veamos lo que dice en Romanos capítulo 8, desde el versículo 9 en adelante, dice lo siguiente: sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Hacemos un paréntesis aquí, ese fue el versículo 9 y 10 de Romanos capítulo 8. Usted que ha creído en Cristo Jesús, usted ha recibido a Cristo en el corazón, por cuanto ha creído en Dios, tiene el Espíritu de Dios, tiene el Espíritu de Cristo en su corazón. Por eso la Escritura nos dice, de todas las cosas, guarda tu corazón, porque en él se halla la vida. Y Dios es vida. Y dice en la Escritura, en el versículo 10, lo siguiente, dice: pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Fíjense, vida a causa de la justicia. Es que en Dios todo es justicia. Por eso en nosotros no deben haber acciones injustas. Siempre debemos andar por el camino de la rectitud. Hacer siempre lo que es correcto. Y dice en la palabra en el versículo 11 lo siguiente: y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Esto fue hasta el versículo 11 y vemos que lo que dice allí es muy importante. Dice que Dios dará vida por su espíritu a nuestros cuerpos mortales. Quiere decir que aquí entra lo que es la sanidad divina. Cuando usted ora a Dios, usted sabe que ha de recibir lo que está pidiendo Dios conforme a su voluntad. Si usted está padeciendo alguna enfermedad en este momento, sepa usted que el Espíritu de Dios está en usted por cuanto ha creído en Cristo Jesús.
Lo que pasa es que, ¿cuál es la diferencia? Muchos dirán, no, pero es que hay unciones. Y es diferente porque lo hemos explicado en el programa. Jesús dijo, pídanle a Dios el Espíritu Santo y Él se los dará. Ustedes han creído, pero es necesario buscar comunión con Dios. Dedicarle tiempo a Dios, no cualquier tiempo, todo el que puedas, pero también darle a Él momentos preciosos, momentos que sean importantes para ti. Tiempos en donde puedas estudiar las Santas Escrituras. Que la comunión con el Espíritu Santo, ella se va creando, es así precisamente, en la dedicación a Dios, buscándole como a tesoro. Efectivamente, a veces tendrás que sacrificar algún momento de compartir con tu familia, de salir, digamos que de hacer otras cosas, pero el resultado es importantísimo, porque de eso dependerá tu vida como cristiano y hacer la voluntad de Dios. Entonces, para tener una vida en el Espíritu es necesario la comunión con el Espíritu de Dios, ¿verdad? Esto hace que venga sobre ti una unción mayor de parte de su Espíritu, pues todos ya han recibido la unción santa cuando han creído, la cual da Dios Padre y nos ha dado las arras del Espíritu Santo. Así que la vida en el Espíritu requiere al Espíritu Santo. Lo que pasa es que crees por el Espíritu de Dios, pero cuando viene el Espíritu Santo sobre ti, es porque has sido bautizado por Dios. La persona debe anhelarlo. También vemos que en algunas oportunidades los apóstoles imponían las manos sobre las personas y ellos recibían el Espíritu Santo. Pero no es la única forma de recibirlo. Jesucristo, nuestro Señor, dijo, pidan el Espíritu Santo y el Padre se los dará. También hay personas que creen en Dios, creen en la palabra, en Jesucristo, e inmediatamente reciben el Espíritu Santo. ¿Usted está entendiendo lo que le estamos explicando? Seguramente sí. Es decir, no siempre de la misma forma. Sin embargo, la vida en el Espíritu significa haberle creído a Dios Todopoderoso, de verdad, de corazón, a su Hijo Jesucristo, haberlo recibido en tu corazón y por medio de esta fe haber recibido el Espíritu Santo. Y es que en ese aprendizaje, en esa búsqueda de conocer mejor a Dios, de compartir con Él, de estudiar las Santas Escrituras, en esa búsqueda encuentras la comunión con el Espíritu de Dios. Y por eso la palabra te dice que Él te guiará. ¿Cómo es que Él te guiará? Quiere decir que lo vas a percibir. Es decir, vas a percibir su guianza. Vas a saber cuando Dios te está guiando para hacer una cosa u otra. Y esto es tener comunión con Dios. Conocer cuál es su buena voluntad por medio de su Santo Espíritu. Y fíjense en lo que dice la Escritura en Romanos capítulo 8, desde el versículo 14 al versículo 17. Dice lo siguiente: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que les adopta como hijos y les permite clamar, Abba Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Porque si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Gloria a Dios por esta palabra. Eres tú, oh Espíritu Santo, el que nos guía en nuestra vida y nos ayuda a vivir en el Espíritu. Quédate al final del programa porque estaremos orando por sanidad divina. Estaremos orando pidiendo a Dios su manifestación gloriosa sobre ti. ¿Sabes qué es lo más maravilloso de todo? Que el Espíritu de Dios está en ti. Esto significa que si estás padeciendo algún dolor, alguna enfermedad, Dios puede hacer sanidad en tu vida ahora mismo.
por medio de su Espíritu. Recuerden, aún desde la antigüedad, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y Dios ha cumplido su promesa en dar su Santo Espíritu a los seres humanos, cuando han creído verdaderamente en Dios. Esto significa que el poder de Dios está en ti, para sanarte, para levantarte, para ayudarte, para socorrerte y para bendecirte. Pero por sobre todas las cosas, te guarda para que puedas vivir en esta tierra haciendo su voluntad. Wilker, síguenos hablando sobre el Espíritu de Dios, sobre la vida en el Espíritu. Yo quiero cerrar en mi espacio de este programa. Quiero cerrar leyendo Romanos 8 del 7, vamos a leerlo hasta el 10. Dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Entendamos, los designios de la carne son enemistad, no se llevan. La carne no se lleva con los designios de Dios. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si nosotros vivimos según la carne, la Escritura dice, no podemos agradar a Dios. El versículo 9 de Romanos 8 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Qué les parece? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si no vivimos en el Espíritu, si no tenemos el Espíritu Santo, no somos de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra, el versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hay una esperanza que Dios nos da acá en Romanos, que si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, el que levantó a Jesús también nos va a levantar. El Señor te va a levantar y nos va a vivificar para la gloria de su nombre. Que Dios te bendiga, que la gracia y la misericordia del Señor sea contigo, con los tuyos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Dios me les bendiga y que la paz del Señor siga abundando en sus corazones. Escuchemos este cántico de David y quédate con nosotros en esta última parte, ya que vamos a estar orando por ti. Y tú juntamente con nosotros por todos. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis
si solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y Espíritu noble me sustente. Enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Ciertamente, Wilker, que la bendición de Dios sea sobre todos. Pues sí, el Señor vivificará nuestros cuerpos mortales
Recuerdan que les habíamos dicho que se quedaran hasta el final del programa. Oremos en el nombre de Jesús. En este momento vas a disponer tu corazón, vas a disponer todo tu ser a presentar a Dios todas tus peticiones en esta hora, todas tus necesidades, todo lo que tú has estado clamando de hace tiempo. Aquella respuesta de Dios que has estado esperando en este momento. En el nombre del Señor Jesucristo. Padre eterno, en esta hora te presentamos todas las cosas. Tú que por medio de tu Espíritu obres sobre nosotros en esta hora. Hoy, Señor, te pedimos sanidad divina por tu iglesia, Señor. Que todo aquel que esté padeciendo una enfermedad, que esté padeciendo un dolor, sea sanado en el nombre de Jesús. Sea tu Santo Espíritu, que es una virtud, una presencia maravillosa que está sobre nosotros, Señor. ¿Y cómo no va a dar vida tu Santo Espíritu a nuestros cuerpos? Claro que sí, Señor, es una virtud tenerlo, una bendición de Dios tener su Santo Espíritu. Confiamos en ti, Espíritu Santo, que tú obres esta sanidad divina sobre aquel que lo está pidiendo, que obres en esas peticiones que tiene tu pueblo, que tiene tu iglesia, que tiene aquel que ha creído y aquel también que está buscando de Dios. Puedas tú ayudarle en esta hora, ser su socorro. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, te damos gracias por esta hora. Sabemos que tú estás obrando grandemente en cada una de las vidas que están escuchando este tema, Señor, en este día que nos ha tocado también a nosotros grandemente. Te damos, Dios, Padre Celestial, la gloria, la honra y alabanza, y al Señor Jesucristo que habita en ti, y tú en Él, oh Dios Todopoderoso. A ti te damos gloria, honra y alabanza, y te damos gracias. Permite que tu santa comunión con tu Santo Espíritu esté y sea con nosotros cada día. A ti nos encomendamos en el nombre del Señor Jesucristo, Padre eterno. Amén. Y si has creído, no dudes que has de recibir aquello que en esta hora has pedido. Te invitamos a permanecer en el día de hoy y siempre en adoración. Presentar nuestros cuerpos en adoración a nuestro Padre Celestial. Dios muestra grandes cosas por medio de la adoración, porque es un momento donde te conectas con el Rey de la Gloria y esta santa presencia que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, el Consolador, el Espíritu de reconciliación. Así que hoy es tiempo de perdonar, hoy es tiempo de amar y siempre es tiempo de adorar a Dios. Bendiciones. Y antes de despedirnos, te invitamos a la oración que va a haber hoy a las 6 de la tarde. Es la convocatoria a orar por Venezuela. Oremos todos por Venezuela hoy a las 6 de la tarde. Si estás en Barquisimeto, el lugar de encuentro será la cancha de Lomas Verde, la cancha techada de Lomas Verde, El Cercado. Recuerden, a las 6 de la tarde. Y no nos despedimos de tu programa sin antes dar los anuncios. Los servicios de la iglesia Mi Renuevo son los domingos a las 10 de la mañana y los martes a las 6 de la tarde. Te esperamos. Por otra parte, los días lunes está el discipulado a las 6 de la tarde, de 6 a 7 y media de la noche. Allí puedes aprender más sobre lo que es la palabra de Dios, un momento en donde todos se nutren de las santas escrituras, dictada por sus pastores. También puedes acercarte a la iglesia Mi Renuevo los días viernes, donde estarán orando de 6 y media de la mañana a 7 y media de la mañana, una hora de oración junto con la iglesia. Te invitamos. El tema de esta semana fue la vida en el Espíritu.
El tema de la próxima semana será el discernimiento espiritual sobre el ser humano. Esperamos te haya gustado el tema del día de hoy y recuerda, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los que gozan de su buena voluntad. He venido ante ti, mi Señor, a decirte que te amo. Padre mío, tú, mi Dios, fuente de vida, anhelo estar contigo. Derrama, derrama, derrama tu espíritu en mí, derrama, 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 derrama tu espíritu en mí, derrama, 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 derrama tu espíritu en mí, derrama, 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 derrama tu espíritu en mí, derrama. Espíritu Santo, eres bienvenido. Espíritu Santo, eres bienvenido. Te adoraré, Espíritu de Dios. Hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en tu reino. Y canten, naciones canten al Hijo de Dios, glorificado es. Come de mí, tengo para ti el árbol de la vida, el árbol de la vida. Sé uno con mi espíritu, sé uno con mi espíritu. Como soy uno con mi Padre, sé uno con mi espíritu. Espíritu Santo, eres bienvenido. Espíritu Santo,
queremos invitarte a la hora del almuerzo a que tu mesa se convierta en un altar para que junto a tu familia puedan agradecerle al Dios de la provisión y al mismo tiempo rescatar los valores de la unidad familiar. Almorzando en familia, de lunes a viernes por Cercadeña Estéreo, haciendo radio contigo.